Muy buenas tardes con todas y con todos. Les saluda el doctor Juan Matsumura, expresidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, para llevar a cabo el simposio sobre aborto seguro. Obviamente, este tema es un tema que actualmente tiene vigencia y que trae problemas de diferentes índoles, pero que todo desde el punto de vista normativo, legal y ético está plenamente garantizado. Sin embargo, todavía se tiene algunos paradigmas relacionados al tema que realmente es necesario poner en el escenario para analizarlo y con ello llevar a cabo los procesos correspondientes. Importante estar que la FIGO, que es el ente mundial que nos da todas las posibilidades académicas, en el año 2019 llamó una llamada a la acción para responder a los derechos humanos, derechos sexuales y derechos reproductivos de las mujeres. Y en ello puso 7 problemas y dentro de ello estaba el tema del aborto seguro, que para nuestra población, para el Perú, viene a ser la connotación de lo que es el aborto terapéutico. Y con ello obviamente se está trabajando dentro de un proyecto correspondiente. Sin embargo, en Latinoamérica han tenido diferentes puntos de vista en relación al enfoque, ¿no? Y nosotros seguimos enfocados en que cualquier embarazo que pueda traer riesgo de salud y vida de la mujer, obviamente está plenamente garantizado a través de las guías correspondientes de los diferentes estándares y las normas del Ministerio de Salud, y está todo legalizado y normalizado. Sin embargo, tuvimos la oportunidad dentro de este proyecto que fue incorporado al Perú como un país importante en Latinoamérica, fueron 2, Perú y Panamá. Creo que se hizo algunas investigaciones y debo mencionarle, creo que es importante compartir con ustedes, que acaba de salir ya publicado en la revista del FEBRASO, que es la revista de Gineco-Obstetricia de Brasil, por el impacto correspondiente, el tema que fue trabajado a través de la sociedad con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que son los sistemas de apoyo y limitaciones en la atención del aborto terapéutico por médicos ginecobstetras de hospitales públicos en el Perú. Yo creo que es interesante compartir, porque es un mensaje fundamental en el desarrollo del tema que vamos a tocar. Para ello tenemos la presencia de connotados colegas internacionales, y me permito presentar a quien va a moderar este simposio, que es el doctor Miguel Gutiérrez Ramos. El doctor Miguel Gutiérrez Ramos es miembro del staff de la Clínica Santa Isabel de Lima, es presidente de la Sociedad Peruana de Obstetricia y Ginecología, es director ejecutivo de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, es maestro de la Ginecología y Obstetricia Latinoamericana de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, FLASOC, y también es presidente de la sección peruana del Colegio Americano de Gineco-Obstetricia. Doctor Gutiérrez, tiene usted la moderación del tema para las presentaciones correspondientes. Adelante. Está bloqueado su micrófono. Sobre todo ahora que parece que hay algunos cambios a nivel latinoamericano en relación al tema de derechos. El simposio de aborto seguro, como nos ha mencionado el doctor Matsumura, nos reúne a 3 importantes profesionales que vienen trabajando en el tema desde hace muchos años. Cada uno de ellos nos va a hacer una exposición que va a contar con 20 minutos. En primer lugar, vamos a tener a la doctora Laura Gil, FIGO Urbano. Laura Gil es ginecobstetra de la Universidad Nacional de Colombia, diplomada en investigación en salud sexual y reproductiva en países en desarrollo para la Fundación Ginequina para la Salud y la OMS. Actualmente es directora del Grupo Médico por el Derecho a Decidir Colombia, del cual es miembro fundador, asesora del Comité de Salud de
de la Mujer y Derechos Humanos de FECOLSOC y del Comité de Salud Sexual y Reproductiva de la SOC, y es miembro del Comité de la Federación Internacional Ginecobstetricia. Y por otro lado, es una antigua amiga mía, hace muchos años que la conozco, y ella nos va a desarrollar el tema. Hemos avanzado en Latinoamérica en el acceso al aborto seguro. Adelante, Carlos. Un saludo a todos mis colegas de Perú y muchas gracias por esta invitación. Hoy vamos a hablar sobre cómo hemos avanzado en Latinoamérica en el acceso al aborto seguro. Y para eso, primero miremos cómo son las cifras mundiales. Se calcula que en el mundo suceden 56 millones de abortos cada año y un poco menos de la mitad son inseguros. La mayoría de estos inseguros son medianamente inseguros y una minoría, el 14%, son muy inseguros. Pero en América Latina el panorama es diferente y muy triste. Suceden 6,5 millones de abortos al año, de los cuales el 76% son inseguros. Miren cómo cambia con respecto al mundo. Afortunadamente la mayoría medianamente inseguros y solo el 17% de los más inseguros. Pero esta es una cifra que nos debe llamar la atención y por la cual es importante que toquemos este tema. El acceso al aborto en América Latina tiene todo un espectro que va desde la prohibición total, por ejemplo, en Sudamérica, en países como Honduras, Nicaragua, El Salvador, República Dominicana, en donde no se puede practicar el aborto ni siquiera para salvar la vida de la mujer. Y después tienen unas restricciones menos duras, como por ejemplo para proteger la vida de la mujer en Guatemala, en Panamá, en Paraguay, en Venezuela. Y en otros países existen otras causales más amplias, como por ejemplo en ustedes en Perú, que existe el aborto terapéutico, es decir, para proteger la salud de la mujer. Y en otros países que existen las causales de violación y de malformación. Entre esos países se ha encontrado el mío, pero hace poco se movió al siguiente escalón, que es el de los plazos. En Cuba, por ejemplo, existe este sistema de plazos hace mucho, en Uruguay hace menos tiempo, pero ya con una experiencia acumulada de varios años, desde la penalización hasta las 12 semanas, en Argentina un poco más reciente hasta las 14, y a partir del último febrero de este año, en Colombia una despenalización hasta la semana 24. El escenario de la decriminalización total, que es el más amplio de todos, solo lo tiene Canadá, es decir, en Latinoamérica no lo tiene ningún país. Y aquí quisiera plantearnos la pregunta, para pensarla durante el resto de mi charla, es ¿a qué país o a qué escenario nos queremos parecer más? ¿Al que tenga menor tasa de aborto, con menor tasa de mortalidad materna por aborto, que es precisamente el escenario de Canadá, donde está totalmente criminalizado, o a los países donde existe todavía persecución y cárcel para las mujeres y muchas muertes por aborto inseguro, como es el caso de los países donde tienen las mayores restricciones legales? Y para eso les pongo un ejemplo. Casi siempre cuando nos preguntan qué pensamos del aborto, o cuando discutimos el aborto, pensamos que nos están preguntando cuál es nuestra opinión personal frente al aborto. La opinión personal es muy respetable, pero aplica solo para la toma de decisiones personales. Es decir, no se puede aplicar para la toma de decisiones de políticas públicas ni en la atención de pacientes. ¿Y por qué? Porque si ustedes ven acá, la pregunta realmente es ¿cómo queremos que sea el aborto en nuestro país? Porque el aborto va a seguir existiendo, estemos o no de acuerdo con él de manera personal. Queremos que el aborto, por ejemplo en Colombia, que se calcula que hay 400.000 cada año, que es un escenario muy parecido al de Perú, queremos que haya 132.000 complicaciones al año. Y ustedes me dirán, ¿pero por qué tantas? Porque la mayoría de los abortos en ese momento de esta estimación en el 2008 sucedían en la clandestinidad. Y muchos abortos clandestinos pueden llegar a ser inseguros. Y la tasa de complicación del aborto inseguro es del 10 al 65% dependiendo de las técnicas que utilicen. Mientras que el aborto seguro es de 2 a 5 de cada 1000. Entonces la pregunta no es, ¿está de acuerdo o no con el aborto? La pregunta es, ¿cómo quiere que sea el aborto en su país? ¿Con 65% de complicaciones o con 2 a 5 mujeres con complicaciones por cada 1000 y que además están siendo atendidas en el sistema de salud y que se les van a resolver esas complicaciones de manera oportuna? O también cuando lo miramos desde el punto de vista de las muertes. En Colombia, gracias a estos abortos, ocurren 70 muertes al año. ¿Por qué? Porque nuevamente la mayoría de abortos en ese momento eran clandestinos, muchos inseguros, y la mortalidad es de 17 por cada 100.000 mujeres.
¿Qué pasa cuando todos los abortos son seguros? La mortalidad es difícil de estimar por lo baja que es, pero se calcula que es de 1 en 1 millón de abortos. Entonces, nuevamente, ¿en qué escenario queremos que estén las mujeres en nuestro país? ¿En el de 17 por cada 100.000 o en el de 1 por 1 millón? Esa es la verdadera pregunta. Entonces, cuando preguntamos por qué entonces no existe el acceso al aborto en nuestros países, la mayoría dice no, porque es ilegal, independientemente de la opinión que tenga. Pero resulta que no es así. La gran mayoría de nuestros países tienen causales, en especial la causal salud, es decir, el acceso al aborto cuando el embarazo representa un riesgo para la salud integral de la mujer, es decir, física, mental y social. Y aquí vemos cómo en la mayoría de países en Latinoamérica o hay unas causales, hay una despenalización por plazos o hay unas causales. Es más, en 19 países de América Latina y el Caribe existe el aborto legal. Entonces, el aborto realmente no es ilegal. Lo que pasa es que tenemos algunas leyes que lo despenalizan, pero no las implementamos de manera completa. Entonces, el problema no necesariamente es legislativo. Y esta es una de las lecturas que quisiera propiciar para ustedes, porque es muy difícil transmitir todos estos conceptos, pero quisiera invitarlos a leer este documento sobre continuación forzada del embarazo, es decir, continuación del embarazo no deseado y la afectación de la salud mental. Tiene mucha bibliografía, aquí tenemos unos ejemplos y voy a traer solo la que más me gusta, y es esta que demuestra en un estudio cómo las mujeres que tenían un bebé no deseado tenían índices mucho más altos de ansiedad y depresión. Acá ustedes los ven en el primer cuadro de cada renglón, tanto en el momento del embarazo como del parto, como después del parto, cuando el bebé no era deseado. ¿Qué quiere decir esto? Existe evidencia científica que demuestra que el efecto de la maternidad forzada pone en riesgo la salud de las mujeres. Y desde este punto de vista, las mujeres deberían poder tener un acceso a un aborto seguro en todos los países en los que existe la causal salud o el aborto terapéutico. Existe mucha más literatura y pues no solo la que está acá, sino mucha más que se ha producido a partir del momento en el que hicimos ese documento, que puedo compartir al final de la sesión con mucho gusto. Entonces miremos en qué se traducen esas restricciones realmente en la vida práctica. En América Latina vivimos en unos extremos gigantes, como ya les mostré, y vamos a ver qué significa esto. Por ejemplo, en Honduras está totalmente penalizado, y no solamente está penalizado y existen muchas muertes maternas por aborto inseguro, sino que además hace poco se hizo una enmienda constitucional para que fuera incluso más difícil introducir unas posibles causales en el futuro. ¿De qué habla esto? De que se van a violar los derechos de miles y miles de hondureñas durante muchos años más, a menos que encuentren éxito las iniciativas que están buscando las causales de aborto legal. Y esto en la práctica tiene resultados palpables. Por ejemplo, en República Dominicana la prohibición total tuvo como resultado este caso, y no es el único, hay muchos más, pero lo traigo porque fue público, de Rosaura Almonte con 15 años y con un embarazo de 6 semanas y leucemia. Ella desde un inicio pidió la interrupción de su embarazo porque estaba segura que no quería continuarlo, porque quería el tratamiento de su leucemia para poder sobrevivir. El inicio de la quimioterapia fue retrasado por temor a incurrir en aborto ilegal, ya que sabemos que la quimioterapia induce muy probablemente una pérdida del embarazo, y por constituirse en un posible acto ilegal, por la penalización del aborto no se la iniciaron sino hasta la semana 16, cuando igual tuvo un aborto no inducido, espontáneo podríamos decir, y murió desangrada por lo avanzada que está la leucemia. Ya no hubo nada que hacer, incluso estando en una unidad de cuidado intensivo no hubo forma de salvarle la vida. Y de pronto ya igual hubiera muerto por su leucemia, como incluso se lo dieron algunos médicos como pretexto para no hacer el aborto, pero o probablemente se hubiera salvado, porque sabemos que la leucemia, el pronóstico depende mucho del momento en que se inicia el tratamiento. Sin embargo, tenemos que pensar que esta mujer y su mamá, ella se murió y su mamá quedó con la tristeza de saber que se murió porque a nadie le importó su vida, porque pesaron más unas leyes injustas o el miedo del delito al aborto o la protección de esa vida embrionaria que la vida de Rosaura en ese momento, y murió más adelante desangrada por un embarazo mucho más avanzado del que tenía en el momento en que pidió la interrupción del embarazo. También tenemos países donde hay causales y no se respetan, y esto también tiene unas consecuencias. Recuerden el caso de la niña de 10 años con 20 semanas de embarazo violada por su padrastro en Paraguay, que le negaron el aborto. Ella solo se dio cuenta del embarazo cuando su madre notó su abdomen
y los médicos negaron el aborto a pesar de que en Paraguay existe la causal cuando la vida está en peligro, porque decían que la vida nunca estuvo en riesgo de ella, porque muchas otras niñas de esa misma edad habían parido y habían sobrevivido. Se quería decir que nunca estuvo en riesgo y que ella había evolucionado bien. Cuando todos los ginecobstetras sabemos que cuando una niña menor de 14 años es obligada a continuar un embarazo, o decide continuar un embarazo, está corriendo un riesgo de muerte muchísimo mayor que el de una mujer de más edad. Entonces esta niña sí estuvo en riesgo, esta niña sí tenía derecho a un aborto y se lo negaron a pesar de que había leyes que la protegían. También le decían que era muy riesgoso un aborto a las 20 semanas y sabemos perfectamente que sí es más riesgoso que uno del primer trimestre, pero que el riesgo mayor lo corre la mujer o la niña cuando llega a término, es decir, cuando lleva su embarazo a término, porque las complicaciones son más severas y más frecuentes. Entonces, si bien hay unos riesgos asociados al aborto a las 20 semanas, existen las técnicas adecuadas y seguras descritas por la Organización Mundial de la Salud para haber podido hacer esta terminación, sobre todo si la legislación lo permitía. Y vemos el otro extremo. En Uruguay existe la despenalización hasta las 12 semanas, y esto viene de una experiencia muy interesante. En Uruguay el aborto era la principal causa de mortalidad materna y se inició con la iniciativa de reducción de riesgos y daños que consistía en dar información a las mujeres sobre cómo autogestionar su aborto con medicamentos y ofrecer un control posterior en el sistema de salud sin juzgamientos y sin denuncias y sin que fuera ilegal. Es decir, no se ofrecía el aborto, pero se ofrecía información. Esta experiencia resultó en una reducción casi a cero de la mortalidad materna por aborto y en últimas llevó, junto con muchas otras acciones, por supuesto, a la despenalización del aborto hasta la semana 12. ¿Qué se demostró también con esta despenalización? Que no aumentaron los abortos, suceden los mismos que estaban sucediendo antes, solo que ahora suceden en el sistema de salud y de manera cuidada y digna. Esta, digamos que fue la primera experiencia en Sudamérica de despenalización, y tenemos la experiencia de mi país muy reciente de la despenalización hasta las 24 semanas. Causa Justa es un movimiento del cual el grupo al que pertenezco hace parte, además de otras 90 organizaciones, tanto académicas como organizaciones de mujeres, que desde el año 2019 pusimos en el debate público los argumentos de por qué el aborto no se debía criminalizar, es decir, porque es un error mantener el aborto como un crimen en el Código Penal y no como un servicio de salud regulado desde los servicios de salud. El siguiente paso después de esta argumentación que ya les voy a mostrar fue presentar una demanda de inconstitucionalidad pidiendo precisamente la eliminación de ese delito de aborto y la regulación desde el sistema de salud. La Corte Constitucional en Colombia deliberó durante mucho tiempo más del usual y finalmente la votación estuvo a favor de que se decriminalizara el aborto hasta la semana 24. Este fue un límite que ellos mismos pusieron, teniendo en cuenta que a partir de la semana 24, si hay un nacimiento espontáneo o un adelantamiento del parto por alguna patología materna, el feto podría sobrevivir fuera del útero. Sin embargo, lo que se estaba pidiendo era una decriminalización total y una regulación, podría ser con semanas, desde el sistema de salud. Esta sentencia, entonces, la tenemos desde febrero y quiero contarles un poco los argumentos que llevaron a esta sentencia. El primer argumento y el más importante es que el delito de aborto es un delito ineficaz y es injusto. ¿Por qué es ineficaz? Porque no protege lo que busca proteger. La criminalización lo que busca es proteger la vida prenatal, pero todos sabemos que a pesar de la criminalización los abortos siguen sucediendo, y en los países en los que está criminalizado con mayor fuerza es donde más hay abortos, hay una tasa mayor de abortos, porque se acompaña de otros fenómenos de falta de atención en salud sexual y reproductiva. Entonces no evita la conducta, no protege la vida prenatal. Hay formas mucho más eficaces de proteger la vida prenatal, como reforzar el control prenatal, apoyar a las madres en el embarazo no planeado, reforzar los sistemas de adopción, mejorar la educación sexual, pero penalizar el aborto nunca ha salvado ninguna vida prenatal. Y representa también una inequidad muy grande, porque esta criminalización solo afecta a las mujeres vulnerables. Siempre sabemos que las mujeres con más recursos siempre van a tener acceso al aborto seguro, porque pueden pagar, porque pueden viajar, mientras que las mujeres pobres, menos educadas, más jóvenes, rurales, son las que realmente van a ser criminalizadas y van a correr con las consecuencias de esta criminalización y de la falta de acceso a servicios seguros. Esto
todo representa un abuso de la justicia penal. ¿Por qué? Porque estamos utilizando la amenaza de cárcel, es decir, el delito, para modificar las decisiones supuestamente que tomen las mujeres sobre su reproducción. Es decir, estamos imponiendo una visión sobre la vida, como por ejemplo la de no abortar, a través de una amenaza de cárcel. Cuando sabemos que cuando las mujeres toman la decisión de abortar, la toman a conciencia, la toman ponderando las posibilidades del futuro de un posible niño, porque saben que la vida biológica del embarazo no se compara con la vida espiritual, social y en general compleja que se adquiere cuando se adquiere el estatus de persona, es decir, la vida digna que tienen las personas nacidas, tanto mujeres y niñas embarazadas como los posibles niños que podrían nacer de estos embarazos en los que no se puede garantizar todo lo necesario para darles una vida digna. Por eso, el último argumento es precisamente que la criminalización del aborto viola la libertad de conciencia, porque no está reconociendo las decisiones conciencia que toman las personas con respecto a la reproducción. Desde el punto de vista médico, también viola la conciencia de las personas que prestamos servicios en la medicina, porque nos está obligando a no prestar la mejor atención posible. Si hay un riesgo que solo se puede evitar a través del aborto, o si sabemos que no prestar aborto empuja a las mujeres hacia el aborto clandestino, pues por supuesto que se nos está obligando a actuar de forma antiética, de forma que no se respeta el principio de la beneficencia. Y por supuesto que esto hace parte de una violación al libre ejercicio de protección de oficio. Y el argumento más importante es cómo al legalizar el aborto estamos dejando de percibir todo el impacto positivo sobre la salud pública que puede llegar a tener el acceso al aborto seguro. Y esto se los demuestro acá. En Colombia, entre el 2006 y el 2017, la Fundación Oriental me brindó 60.000 abortos legales, seguros, por la causal salud, es decir, embarazos no deseados que por el riesgo para la salud mental se les brindó un aborto seguro cuando la mujer lo requería. Estos 60.000 abortos evitaron 7 muertes maternas y evitaron la pérdida de 437 años de vida saludable y de mucho dinero del sistema de salud que se hubiera gastado en abortos inseguros. Pero es que además estos abortos, al ser legales y al estar regulados como un servicio de salud, van acompañados de una asesoría anticonceptiva. Y en el 85% estas mujeres iniciaron un método anticonceptivo, la mitad de ellas de larga duración, es decir, de alta efectividad. Entonces no fueron 7 muertes maternas las que se evitaron, fueron 16. Y además se evitaron 27.000 nuevos embarazos no deseados gracias a esos métodos anticonceptivos, que de otra manera posiblemente no se hubieran iniciado, porque en el aborto clandestino, en el aborto inseguro, pueda que no haya ese acompañamiento en anticoncepción muchas veces. Y se evitaron 10.000 nuevos abortos. Entonces, si lo que queremos es menos abortos, pues acojamos a las mujeres que ya tienen un embarazo no deseado y que desean abortar, e iniciamos un método anticonceptivo después de haberles brindado una terminación del embarazo seguro. También se ahorraron muchos años de vida saludable e incluso muertes infantiles. ¿Qué hubiera pasado si en Colombia esos 400.000 abortos anuales hubieran sido realizados de manera segura? Se hubieran evitado 48 muertes anuales. Pero además recuerden que son 12 años, o sea, 4 millones de abortos. Esto quiere decir que si la ley que se hubiera respetado en ese momento en todo el país, que se hubiera brindado aborto, acceso al aborto seguro por embarazo no deseado bajo la causa de salud a todas las mujeres que lo hubieran requerido y que de hecho debieron abortar en todos esos años, hoy en día estarían vivas 576 mujeres que hoy ya están muertas por aborto inseguro y por todas las secuelas de todos los embarazos que se hubieran podido prevenir después de esos abortos inseguros. Y si hubieran ahorrado más de 36.000 años de vida saludable que ya se perdieron y mucho dinero que también se perdió tratando de salvar la vida y de manejar complicaciones del aborto inseguro. Entonces, si tenemos todos estos beneficios, entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué no estamos actuando en consecuencia? Porque existen barreras que debemos ver como oportunidades. Hay barreras legislativas porque tenemos leyes que no están basadas en la evidencia. Ahí se tiene que escuchar nuestra voz. Estas cifras se tienen que escuchar por parte de quienes toman las decisiones. Hay barreras regulatorias porque puede que tengamos buenas leyes, pero tenemos malos protocolos o interpretaciones restringidas. Ahí también podemos interpretar bien la ley de manera que beneficie a las mujeres y a sus salud y a sus vidas. También podemos tener buenas leyes o buenos protocolos, pero no tener rutas de servicios, no prestar los servicios.
no implementar los servicios o brindarlos con mala calidad, lo que hace que las mujeres no acudan a nosotros. Entonces, esta es otra oportunidad que tenemos de implementar de manera completa las leyes de aborto en nuestros países, como por ejemplo el aborto terapéutico. Y por supuesto, difundir conocimiento e información. Pero yo creo que el problema más grande está en la falta de reconocimiento de autodeterminación de la mujer. Y por eso es que FICO llama a través de sus statements, como por ejemplo la autogestión del aborto, cómo se debe incluir el currículo de aborto en los currículos de medicina y de enfermería, cómo se debe hacer la prisión de conciencia, llama a que se implementen los servicios de aborto seguro. Y por ejemplo, este es el más importante, que llama a la total criminalización del aborto, porque la criminalización del aborto trae consecuencias negativas para la salud de las mujeres. Y lo dice también la Organización Mundial de la Salud en su nueva guía de aborto, que recomienda que no se criminalice el aborto, y esto significa que está en contra de las excepciones, de los sistemas de excepciones y de los sistemas basados en la edad gestacional. ¿Por qué? Porque crean barreras, crean confusión, crean estigma que hacen que las mujeres no puedan acceder realmente al aborto y que hace que las mujeres sigan accediendo al aborto inseguro y clandestino. Entonces, para cerrar, quiero dejarlos con esta reflexión. A pesar de que el aborto es legal en su mayoría en América Latina, y a pesar de que es un derecho, el acceso está limitado y continúa siendo solo un privilegio para algunas mujeres e inseguro para la gran mayoría, en especial las más vulnerables, constituyéndose un problema de salud pública y de desigualdad que nosotros tenemos en pedir y el poder ético de abordar. Muchas gracias. Laura, realmente muy clara, muchas gracias Laura, muy clara tu presentación, excelente presentación.